Bueno, les damos la bienvenida de nuevo a todos, bueno, a quienes no hayan participado el sábado pasado porque no han podido, me vuelvo a presentar. Yo soy Sofía, soy, bueno, la trabajadora social de la asociación. Con muchos de ustedes me mantengo en contacto porque hago el acompañamiento y seguimiento, bueno, de las personas con ELA y sus familiares y los entornos. Esta es la segunda capacitación que estamos haciendo con Javier, que es nuestro enfermero profesional, dentro del programa de la Unidad de Atención ELA de capacitación a cuidadores. Así que, bueno, la idea es hacerlo ameno y dinámico. Ahora, bueno, Javier nos va a contar un poco cómo vamos a seguir hoy. Que como muchos saben es una continuidad del sábado pasado, así que ahora abriremos algún espacio para retomar algunas cosas. Así que bueno, le dejo la palabra a Javier. Bueno, buenos días a todos. Realmente para mí es un orgullo y es muy grato poder participar de este curso, de esta reunión entre todos. Así que nada, simplemente quisiera recordarles que tienen toda la libertad de ir haciendo preguntas a medida que vamos exponiendo, para que de pronto podamos aclarar o clarificar un poquito la temática en la que nos compete en el día de hoy. Como repaso, digamos, de la semana pasada, les diría que muchas de las preguntas que surgieron o dudas que habían tenido están relacionadas con los momentos de una emergencia, donde, por ejemplo, se obstruyen las vías respiratorias, y ahí estuvimos explicando un poco en qué consiste una de las maniobras de Heimlich, que es un nombre, pero no hace falta que se acuerden el nombre, sino saber que hay una posibilidad que tenemos nosotros de poder desobstruir las vías respiratorias, primero las digestivas de alguna forma, porque está dentro de lo que es el compartimiento de la boca, el paladar, la garganta. Entonces la intención es desobstruir esa zona, porque es la que comparte, digamos, la parte digestiva de la parte respiratoria. Entonces, muchos de los comentarios tenían que ver con la posición de los pacientes de ELA, que están en una silla de ruedas o que de pronto se les dificulta tener que hacer, digamos, esa compresión que comprendía de tener como un puño cerrado y la palma de la mano justo en lo que se llamaría la boca del estómago, donde termina el esternón, donde termina, uno se toca el huesito, el último de todos, que se llama el apéndice sifoide. Ese último huesito comúnmente se le llama la boca del estómago. Bueno, en ese lugar hay que poner el puño cerrado y la otra mano como comprimiendo y haciendo compresiones importantes, fuertes hacia adentro, más o menos de una distancia, si se quiere, de entre 5 y 7 centímetros. Tampoco nos podemos poner a medir en un momento de emergencia, pero es como que hay que hacer una compresión fuerte para que lo que está obstruyendo la parte, digamos, digestiva, respiratoria en este sector, se pueda desobstruir. Bueno, eso es en alguna de las personas que pueden tener la posibilidad de la compresión, porque no es que podemos hacer, digamos, teóricamente hay que abrazar a la persona del lado de atrás y hacer esta compresión para que sea más efectiva. Algunos le hacen una compresión directamente desde ahí. Vamos a lo claro y a lo sencillo. Yo soy muy práctico. Muchas veces, entre que hacemos la maniobra y que ponemos la mano, y a mí Javier me dijo que la ponga así y que lo abrace, pasó mucho tiempo. Entonces, lo primero de todo que va a pasar es que el paciente va a referir como que se está ahogando, o como uno se da cuenta que hay algo que está pasando, que no está bien, que no está respirando, inclusive cambia la coloración de la cara, y bueno, y eso genera esa hipoxia, se llama, y genera ese cambio de coloración, que eso ya nos tiene que llamar la atención. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, o sea, ser conscientes de tener lo que se llama signo de alarma. Es como cuando los padres crían a sus hijos, están con los ojos ahí mirando todo el tiempo a los hijos para que no metan los dedos en el enchufe. Bueno, acá es exactamente lo mismo, tenemos que estar como con ese tercer ojo mirando
cualquier situación que pueda estar ocasionando en un momento, digamos, sobre todo, no sé, por ejemplo, cuando están comiendo, ¿no? O están tomando líquido. Es como que hay que ser muy observador y tener ese signo de alarma prendido para que no nos descolguemos, o sea, no nos descansemos o no nos relajemos como que sí, ya tomaba líquido y siempre tomó líquido o siempre comió bien, nunca tuvo problemas. La enfermedad, al ser progresiva, va teniendo quizás momentos que no tienen un principio y un fin. No hay una fecha donde empieza el malestar o el empeoramiento. Aparece de repente. De pronto, hasta el momento, comía bien, ningún tipo de problema, se comía carne común, con una papa frita y qué sé yo. Y de un momento a otro cambió. ¿Y qué me demostró a mí que hizo ese cambio? Y bueno, justamente cuando se ahogó, o estaba tomando líquidos libremente y resulta que después se empezó a toser, a toser, a toser cada vez que tomaba líquido. Bueno, eso es un principio de empeoramiento. Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes y responsables y tener bien presente que esas cosas pueden ir pasando gradualmente. Entonces nosotros que los que estamos afuera somos los que vamos a dar de pronto, digamos, la pauta para que esto ocurra. Quisiera ver si hay alguna pregunta para hacer. ¿Me estás escuchando a mí? Sí, ¿cómo es tu nombre? Mónica. Sí, no te alcanzo a ver, pero bueno, te escucho. Si está, empezó a toser, ¿es normal que ella se duerma todo el tiempo ahora que tenga mucho sueño? ¿Que no quiera ni poder tragar? Bueno, el tema del sueño puede ser, está relacionado con algunas cosas, ¿no? Que pueden ser, eh, por ejemplo, que no pueda dormir a la noche porque, diríamos, la capacidad de oxígeno que está recibiendo en el cerebro no es total, porque puede estar pasando alguna insuficiencia respiratoria, y el organismo entiende que no hay un ingreso importante de oxígeno al cerebro. Eso hace que tenga como intermitencias, no duerme parejo toda la noche, tiene como intermitencias. Entonces, esas intermitencias, sumado a algunos pequeños cortes respiratorios que se llaman apneas, hace que la oxigenación no llegue del todo al cerebro y eso hace que no haya un buen descanso. Entonces, de esa manera, al no tener un buen descanso, va a pasar que al otro día se duerma, porque Está como todo el día, me viene a la no noche y está todo concilió, el día. claro, y Eso responde, puede ser. digamos, claro, es eso. Recordemos que todos los pacientes celáticos comienzan a tener, desde el punto de partida, desde el principio que se diagnostica la enfermedad, empiezan a tener esta insuficiencia respiratoria que va progresiva, que es leve, que empieza, digamos, desde muy poquito, digamos, de la insuficiencia respiratoria, pero de a poquito va acrecentando. ¿Por qué? Porque la musculatura torácica es la que nos permite a cualquiera de nosotros hacer toda la incorporación del oxígeno. Meter el aire y exhalar. Meter el aire y exhalar. Eso está relacionado con la musculatura torácica. Pero ¿qué pasa? Dijimos que la enfermedad ataca a todo lo que es la célula neuromotora, es una enfermedad neurodegenerativa, pero no solamente ataca a las células neuromotoras, que es las que nos generan el movimiento, sino que también hay como una disminución de la masa muscular. Y si nosotros estamos diciendo que el tórax es movido por una masa muscular importante, pero está disminuida, entonces va a estar disminuido el ejercicio respiratorio. Por lo tanto, no vamos a tener capacidad nosotros de meter esa cantidad de aire que habitualmente solemos incorporar. Hay algunos ejercicios que lo hacen muy bien los yogas, o los que estudian yoga, o los que ejercitan el yoga, que es incorporar el aire lo más posible. Ellos lo cuentan en 4 tiempos, o tienen una determinada cantidad de tiempo, pero lo importante que hacen es como meter el aire lo más posible, retenerlo adentro y después exhalarlo muy lentamente.
eso hace que cada alvéolo, cada unidad funcional del pulmón, que se llama alvéolo, se llene totalmente de oxígeno, y ese oxígeno después va a ir pasando a la célula, y esa célula va a ser la que va a llevar esta molécula de oxígeno a lo largo de todo el organismo para ser distribuida en los tejidos. Bueno, si nosotros lograríamos hacer este ejercicio respiratorio cada tanto, de meter bastante cantidad de aire en los pulmones, retenerla y después largarla, por lo menos 2 o 3 veces al día, eso va a hacer que todo el sistema de traspaso, digamos, de las células sanguíneas y arteriales, esos componentes de oxígeno a las células arteriales, y hacer ese intercambio gaseoso, va a generar que nuestro cerebro se oxigene como corresponde y cada uno de nuestros tejidos se oxigenen como corresponde, hasta el último dedo, el dedo gordo del pie, diríamos, ¿no? Porque todas estas cosas tienen mucho que ver. Si no está bien oxigenado, puede tener complicaciones a lo largo del tiempo. Sí, Entonces, ahora de repente dejó de no dormir a la noche y se duerme todo el día, no come, está adelgazando un montón. bueno, y eso, bueno, eso tiene que ver con esto que también pasa. Yo no sé si estás con él ahora. No estoy. Yo no sé si estás con él. Bueno, Con sepamos ella. que, En este bueno, con momento ella. no estoy. Se llama, ella se llama Gloria. Gloria. Bueno, Gloria está con vos ahora, ¿no? No está Gloria conmigo. Vos estás escuchando sola. Estoy sola, sí. Bueno, Yo esto estoy para, sola, esto para todos los que están escuchando y para los pacientes. Hay una sí, cuestión psicológica que tiene que ver con el miedo. La persona a la noche tiene mucho miedo, sí. miedo a dejar de respirar. Sí, mira Entonces, mucho para arriba, todo. entonces es como que tiene miedo que la gente que está alrededor, que duerma y que él se quede dormido sin respirar. ¿Se entiende, no? Entonces hay mucho miedo, sobre todo a la noche. Entonces como que al revés, es como que cambian el sueño como los chicos. Durante la noche están despiertos y durante el día, como están ellos, como están siendo vistos por otras personas, se sienten como más contenidos, más tranquilos. Entonces de día, si yo me duermo no pasa nada, porque mi señora está despierta, mi hijo está despierta, el que me cuida está despierto, me están cuidando. En cambio a la noche es como que hay un miedo a que nadie los vea y se queden dormidos sin respirar. Porque Ese es el llama todo el miedo, tiempo a la enfermera y que esté al claro, lado. Entonces es claro, cierto, porque hay un miedo, es porque hay un miedo y hay eso un hay que hacer un trabajo con profesionales multidisciplinarios para que trabajen también la parte psicológica de los pacientes. Esto no es tan sencillo, como que uno de pronto, sí, hace esto, hace aquello, hay un montón de factores psicológicos que quizás lo toquemos en otro tipo de clase. Vamos a dirigirnos un poquito a lo que corresponde en el día de hoy, Sofi. porque Sí, justamente Silvia Medina tiene una pregunta. Bueno, Silvia, si querés, date audio. Sí, yo lo que quisiera preguntar, que mi esposo le saturaba 91 y ahora hace varios días está con 89. Eso tiene, además le noto al dormir, cuando está dormido como que le cuesta respirar. ¿A qué se deberá eso? pregunta, ¿él usa BiPAP nocturno? No, nada, nada. Hasta ahora, gracias a Dios, no nada. Lo único que Bueno, yo creo que no camina termina ni la nada. presentación. Ok. Bueno, me parece que es momento de consultar con el neurólogo, con el neumonólogo, porque se me ocurre que tenemos que incorporar una posibilidad de ingreso de este aparato que se llama VNI, que se llama ventilación no invasiva, que es un dispositivo, un aparato parecido a un nebulizador que nos va a generar una cierta
posibilidad de asegurarnos la cantidad de oxígeno que puede ingresar en el organismo. Pero eso ahora casualmente lo vamos a ver ahora en el momento, pero digamos frente a la pregunta que vos me hacés, yo opino que tendríamos que ir consultando ya al médico de cabecera, al neurólogo, y supuestamente se va a poner en contacto con el neumonólogo, quien va a decidir, digamos, este dispositivo seguramente, y quien va a tener una tarea muy importante para enseñarles de qué se trata todo esto es el kinesiólogo, quien inclusive va a organizar y entrevista con ustedes seguramente, y este aparato tiene, que es como el nebulizador, tiene una especie de sincronización, que esa sincronización la tiene que poner el kinesiólogo. Así que, digamos, dejamos ya abierta esta inquietud, y yo diría que no pierdas el tiempo, porque esta desaturación es progresiva, pero como dije anteriormente, puede ir afectando a todos los tejidos. Entonces, no dejemos que baje todavía más la saturación de oxígeno. Gracias. Bueno, comenzamos, Sofi, si te Hola, parece. Javier. Tenemos una pregunta, bueno, decime. Sí, soy Patricia, yo soy enfermera de Agustín, no sé si mi otra compañera está conectada. Bien. Joana. Agustín tiene mucha pérdida de salivas. Sí. En su momento le habían puesto el Botox, pero con esta pandemia no puede ir para ponerse los Botox. Entonces el doctor le dio un Reliberam para que tome 20 gotas. Pero es como que sigue babeando mucho. Y después del que le dimos el Reliberam, es como que no es tan, es como más viscosa la baba que tira. ¿Es normal eso? ¿O qué se puede hacer para eso? Para que no tenga tanta baba. En realidad, esto lo maneja, a ver, vamos por parte. ¿Él se hace nebulizaciones? Sí, ahora estamos haciendo 3 veces al día. A la Bien. mañana, media tarde y a la noche. Bien. ¿Las nebulizaciones con qué las hacen? ¿Con qué producto? ¿Las hacen con solución fisiológica? O sea, sí, ¿las sí, hacen con solución solución fisiológica? ¿Y algo más? ¿Algún otro producto? Sí, sí, sí. ¿Con qué producto? No. Ahora la solución nada más. Ahora el neumonólogo le dio para que haga PAF. Bien. Estos días. El Reliberam o la metoclopramida, que es la droga, sí, lo único que va a generar es es como relaja la mucosa, la musculatura lisa. La musculatura lisa está a lo largo de todo lo que es la parte esofágica, el esófago, el estómago y los intestinos. Pero no va a disminuir, con el Reliberam no me va a disminuir la cantidad de secreciones. No. Lo único que va a generar el Reliberam es esta relajación de la musculatura lisa. Pero no me va a secar, no me va a sacar. Y quizás yo no sé cómo lo habrán consultado ustedes, porque a veces las secreciones lo que me producen es unas náuseas, es como que ganas de vomitar, porque como que uno no traga, ni escupe, ni nada, está ahí dando vueltas, y eso genera como una especie de náuseas. Entonces por ahí el Reliberam está indicado más que todo por la náusea, pero no para evitar el tema de la secreción. Porque él ya está con la traqueotomía, así es que no puede vomitar nada. O sea que tiene esa sensación, pero no. Y si es que junta mucha saliva en la boca, es como se ahoga él, y directamente tenemos que estar aspirándolo, o si no, cambia todo de color también la cara, como vos decís. Las secreciones ahora, después que le dimos, el kinesiólogo le está haciendo PAF 2 veces al día, una a la mañana y otra a la tarde, a raíz que él estaba con mucha molestia, que le dolía, que le molestaba el pecho, bueno, tuvimos kinesiología a la tarde también. Pero ¿qué pasa? Toda esa molestia que estaba tenía por la mañana, después a la tarde, entonces nosotros le hacíamos pequeñas vibraciones en el pecho,
respiratorias, bueno, salía un montón. Y bueno, a raíz de eso tuvimos la kinesiología a la tarde. Ahora como que ese proceso lo tiene a la noche. La molestia en el pecho, que tiene muchas secreciones. Pregunta, ¿cómo se alimenta? Sí, por gastro. Tiene el botón de... Por gastro. Sí. Y aparte del gastro, ¿le dan algo le dan algo por boca? Nada, absolutamente nada por boca. No, porque tiene la tráqueo y bueno, ahora las gotas que está tomando ahora los reliberan. Bueno, hay algo que está estimulando las glándulas salivales y está generando esto. Sí. Muchas veces el aspirar las secreciones con el catéter de aspiración en la boca, a veces nos genera más saliva de la habitual. Uno con la intención de querer sacarle la saliva para que no se ahogue, para que no tenga esas secreciones dando vueltas, se forme lo que se llama lago faríngeo, uno le mete la sonda y aspira. Pero ¿qué pasa? Sí. Cuanto más mete la sonda, más veces se mete la sonda en la boca, es como que le estamos echando gotitas de limón en la boca. Genera más saliva todavía. ¿Entiende? Sí. Entonces, lo que hay que intentar hacer, esto consúltenlo por favor con los médicos. Sí. Hay una medicación que se utiliza para hacer broncodilatación que se llama hiperatropio. La droga se llama hiperatropio, que es el Atroven. El Atroven, con B corta, el Atroven lo que me va a generar a mí es una sequedad de las secreciones bucales, porque al ser una nebulización, lo que genera es como una especie de sequedad de la boca, y de alguna forma nos ayuda. No es la solución del 100%, pero nos puede llegar a secar un poco las secreciones, a la vez que nos da un poco de amplitud de las vías respiratorias, ¿no? Del árbol bronquial. Pero yo me parece que habría que consultarlo otra vez con el neumonólogo para ver cómo se puede solucionar este tema. Yo no sé qué tipo de cánula está usando. Recordame el nombre, Gloria. No, Patricia. Patricia. 8:30, si no me equivoco. ¿Sabés si tiene algún catéter que se llama aspiración subglótica? Si tiene aspiración subglótica. Sí. ¿Tiene aspiración subglótica? Sí tiene. Bueno, ahora yo lo voy a explicar igual. Tiene el balón, tiene el baloncito y tiene la zulótica. Y bueno, este cambio que tuvimos de cánula es como que lo hicimos, son 2 veces que estamos haciendo el cambio de cánula en el domicilio, y como que esta vez estaba muy pegada, muy tomada, porque ya después de 2 meses lo cambiamos, y como que la sufrimos un poquito. Y escuchen bien esta clase del día de hoy, las personas que tienen traqueostomía, porque hay muchos errores que se cometen y quizás nosotros somos un poco los causantes. Y está muy relacionado con la insuflación del balón y todo esto. Te contesto esto para que tengamos una solución a tu problema. El catéter, que sería la subglótica, nosotros en vez de aspirar las secreciones por la boca con un catéter, lo que deberíamos hacer es aspirar por ese catéter subglótico, poner la manguerita que viene de la aspiración, ponerla directamente en ese cañito, en esa cánula de la aspiración subglótica. Sí, Javier, también lo aspiramos, la zulótica, porque junta bastante secreciones también ahí. Bien. Y yo de hecho le saco con jeringa, porque a veces con solo aspirar con la chanchita no sale de todo. Entonces lo que hago es limpiarle la zulótica con la jeringa. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver entonces. Pero entonces, Javier, entonces que me decís que no le saquemos la saliva, aspirarlo la saliva, ¿y cómo hacemos? En realidad, porque él se ahoga bastante con la saliva. Bueno, a ver, vamos por parte. Primero, la primera acción es aspirar subglótica. ¿Sí? Aspiramos subglótica. La mayor cantidad de líquido que podamos sacar por la subglótica. Sí. Eso por un lado. Segundo,
vamos a aspirar en menos cantidad de veces. Cuando vemos que está con secreciones, uno se da cuenta, cuando tiene muchas secreciones a nivel de la Sí, sí, garganta, dice, "Oh", bueno, ahí sí sí, aspiramos. Pero a veces sí, el paciente siente esa molestia y te exige, te dice, sí, aspírame, aspírame de vuelta, aspírame de vuelta. sí, Y vos para que no sí, se sí. ponga nervioso y no vuelva a, no, viste, para que no se ahogue, uno con el miedo de que se ahogue, el va y Ujú, lo aspira de vuelta. Y eso es sí, malo, porque ¿qué pasa? Puede ser que no tenga secreciones realmente, tenga como una especie de pequeña inflamación, que sea como una especie de sensación lo que tenga. Es una sensación, pero en realidad es como una inflamación a la vez. Entonces no ujú. confundir secreción con inflamación. Y Sí, tratar de ponerle freno al nerviosismo, tratar de calmarlo, de contenerlo, decir, mira, ujú, no sé, si querés me mandás al frente a mí, me decía, mira, Javier me dijo que no sean tan continuas las aspiraciones porque eso puede ser contraproducente. sí. Sí, Entonces, además la como que hay señora una... le dice también eso. No, no, no podemos ingresar tanto, Agustín, porque estamos lastimando y varias veces Exactamente, entramos y no sacamos nada. exactamente, exactamente. Pero Ahora bueno, también le sale muchos también de la nariz, también lo aspiramos a la nariz también. no. Sí, No. La nariz es... porque como Mira, que, no. Ahí en la nariz estamos en un problema. Porque en realidad el paciente que no está teniendo, digamos, ingesta de líquidos, que no está teniendo, sí, no necesitamos ingresar por la nariz. No necesitamos ingresar por la nariz. Porque si ingresamos por la nariz, ah, cometemos el error, o podemos cometer el error, ponerle que le pongamos silocaína y hagamos todo el proceso que corresponde de aspiración sí, de las secreciones por la vía nasal. Podemos lastimar sí. y empezamos a lastimar la mucosa nasal. Entonces vamos a tener problemas, Ajá. estamos generando un problema nosotros. ¿Entiende? Y qué Entonces, hacemos con tratemos, porque él junta bastante, a veces cuando el kinesiólogo le está poniendo, o ponerle cuando le cambiamos, o lo ponemos de costado, sale los mocos por la nariz también, es gelatinoso, es transparente, sí, eso sí, sí. bueno, a ver, yo pregunto, la aspiración que haces por vías nasales, ¿es Sí. profunda o es No, 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 no. superficial? Es superficial. Bueno, está No, no bien. entramos con la sonda, no entramos muy al fondo. No, no. Ah, bueno. Hasta ahí puede ser que sea necesario Eh, porque o- obviamente están las secreciones visibles. sí, 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 sí. Ok, Sí, ok. y él también lo pide cuando yo le pregunto, ¿quiere que te aspire la nariz? Y bueno, a veces me dice que no y a veces me dice que sí. Es como que ya Sí. está muy tapada o le A ver, molesta a él. nosotros somos los profesionales que de alguna forma esta capacitación sirve para que tengamos fundamento y tengamos Ujú, noción de cómo hacer algunas cosas. Entonces, sí, muchas veces tenemos que adaptarnos a lo que nos pide el paciente, pero a la vez también tenemos que saber imponernos y saber detectar cuándo es necesario. Porque si no, por sí, ahí a veces hacemos de más. Y a sí. veces todo lo que suma no es bueno. A veces Ujú, resta. ¿Se entiende? Entonces, sí, vamos sí. por parte. Me gustaría arrancar con la clase, así por ahí te queda un poquito más claro todo el Ok, panorama. dale, Javier. Dale. Bueno, seguimos. Gracias. Arrancamos, por favor. No, a ustedes. Por ahí quizás esta charla le sirve a mucha gente, ¿no? Que está escuchando esto y posiblemente les pueda solucionar de alguna manera algunas inconvenientes que puedan llegar a tener. Bueno, Sofi, por favor, arrancamos entonces con la parte de el PDF. Bien, acá lo que estamos viendo básicamente es eh, cómo está distribuido en una región anatómica, lo que se está viendo allí, la fosa nasal, boca, faringe, bueno, la tráquea, bronquios y todo. Es un poco un repaso de cómo está constituido el cuerpo humano, ¿no? Vamos a pasar a la que sigue. Bien, esto es un poco un repaso también de cómo, de saber que las fosas nasales tienen una función específica, que es la de filtrar, humidificar y dar temperatura al aire que viene desde el exterior. Eso es lo que nosotros vemos, la nariz, diríamos, ¿no? Y también tenemos la parte de la tráquea, que es este trayecto, que es un conducto de estos 12 centímetros, como dice ahí,
de largo y tiene un diámetro, ¿no? Que oscila entre los 2,5 y 3,5 centímetros del diámetro. Por eso es muy importante que sepan esto para que imaginemos qué tipo de movimiento o digamos, ejercitación, cómo está constituido esto de la tráquea, como para poder, digamos, saber hasta dónde podemos meter un catéter, y hasta dónde podemos incidir con una aspiración de secreción y todo este tipo de cosas. En realidad lo que sucede, digamos, con esta traqueostoma, vamos a decir, esto es un poco lo que se hace ante una traqueostomía. ¿Qué es lo que pasa? Hay una alteración de la filtración o humidificación del aire inspirado, hay una anulación de las cuerdas vocales, obviamente una incisión de la tráquea, y alteración del mecanismo de dilución y del reflejo de oxígeno. O sea, una vez colocada esta cánula, ya no hay no existe la posibilidad de que pase todo esto, digamos, ¿no? Hay toda una alteración del cuerpo. Bueno, ¿en qué momento se indica la traqueostomía? En este caso hay dos ítems que dice con intubación prolongada y nivel de conciencia. Esto generalmente pasa en un sanatorio donde está internado un paciente. Esta sería la única forma, digamos, que tengamos que colocar una traqueostomía por estos dos motivos. Pero en los pacientes eláticos, los pacientes que tienen ELA, es específicamente por el mal manejo de las secreciones. Entonces ahí es cuando está indicado la colocación de la traqueostomía. Bueno, obviamente, ¿qué es lo que se está necesitando que pase, digamos? ¿Cuál es el objetivo? Asegurar la permeabilidad de la vía aérea, permitiendo el control de la ventilación, obviamente. Una vez que tenemos asegurada la parte de la vía aérea, de entrada, esto nos va a dar la seguridad de que hay un aire que está ingresando a los pulmones como corresponde, ¿sí? Entonces, nosotros una vez colocado el traqueostoma, ya podemos decir que estamos asegurando nuestra parte respiratoria. Aquí estamos viendo nosotros el método de sujeción de del traqueostoma. Ustedes fíjense que hay como unas cintitas que tiran, tiene unas jaretas en los costados del traqueostoma. Toda aquella persona que maneja el traqueostoma o que ya vio un traqueostoma o que está manejando pacientes con traqueostoma, esto no es novedad. Algunas veces vienen, es como un velcro que está como puesto en el mismo traqueostoma. Pero hay veces que no se puede colocar velcro. Entonces usan directamente una cinta, que es como una venda Cambridge, se dice. Bueno, acá tenemos cómo está representado. Yo recién estaba hablando con uno de los integrantes del grupo. Estamos viendo distintos tipos de cánulas con balón y subglótica, por ejemplo, en este caso. Digamos, esta cánula presenta un balón, como dijimos recién, y un dispositivo externo para la aspiración de secreciones que permanece por encima del balón. Yo no sé si alcanzan a ver, Sofi, si me ayudas un poquito. Ahí tenemos una parte, esa, la de la izquierda, es la de la aspiración subglótica. Esa sería la que me va a permitir a mí aspirar las secreciones que se forman por encima del balón. A ver si vemos el balón con el mouse, ahí va. Ese sería el balón que se insufla. No, el otro, el interno sería, el interno. Ese. Ese balón grandote que está ahí afuera, que sería el que se va a adherir a las paredes del atráqueo, por encima de ese balón se va a acumular secreciones. Si ustedes ven ahí la disposición de la cánula, van a ver que esa parte del globo se adhiere a las paredes y toda la saliva que va cayendo por encima de ese balón grandote que está adentro,
va a ser aspirada por la segunda cánula, que es la de color azul, va a salir por ahí. Ese sería todo el recorrido. Bueno, recién nos dijo una compañera que lo aspira con la jeringa. Bueno, generalmente se aspira con el aspirador. Y el otro catéter, el otro prolongador que uno ve al costado, que sería al derecho, ese es un testigo, que sería, que nos va a dar la pauta, porque nosotros el baloncito que está interno no lo vemos. Entonces tenemos que saber si está insuflado o no está insuflado el de adentro. ¿Cómo nos damos cuenta? Simplemente porque lo tocamos. Al tocarlo, al presionar ese pequeño baloncito, que es un baloncito más chiquitito, nos damos cuenta si el interno está inflado o no está inflado. Ahora, ¿qué pasa? Si está muy inflado, es malo. Y si está muy inflado, es malo. Y si está menos inflado, también es malo. Si está muy inflado, el estar adherido a las paredes de la tráquea todo el tiempo, nos va a generar una lesión en la tráquea. Por eso las personas que tienen este traqueostoma durante mucho tiempo y tienen insuflado ese balón interno durante mucho tiempo, va a ocasionar una lesión. Ahora después vamos a ver una página donde estamos viendo, vamos a ver cómo se lesionan las paredes internas de la tráqueo, y ahí nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con la insuflación de la tráqueo. ¿Por qué está tan insuflada? Eso tiene una medida. Entre 20 y 30 centímetros cúbicos de aire. Eso se insufla con esa cantidad. Hay un aparato que se llama Pneumotest, que ese es el que le va a generar la posibilidad de saber qué cantidad de aire hay dentro. Y muchas veces se utiliza una jeringa, directamente una jeringa, que muchos le ponen 1 centímetro de aire. No estoy muy seguro, sinceramente no recuerdo, si 1 centímetro de aire es lo mismo que decir 20 milímetros de mercurio. Sinceramente no me acuerdo. Pero bueno, para la próxima, si quieren, los averiguo y pruebo directamente en una cánula de traqueostomía, a ver si 1 centímetro de aire es igual que 20 milímetros de mercurio. 1 centímetro de aire, bueno, por lo menos nos asegura de que ese balón está insuflado. Lo que no estoy seguro es si realmente la cantidad de insuflación que necesitaría este balón interno. Esto, bueno, es un poco, sí, aclarando un poco más lo que dijimos recién, que era dar la seguridad de este dispositivo que nos va a generar la posibilidad de incorporar aire a los pulmones, desviando lo que sería la parte de la saliva hacia otro sector, porque recuerden, esto también les voy a decir, todo lo que está en la boca pertenece a la boca. Vamos a la siguiente si querés mientras tanto. Todo lo que está en la boca pertenece a la boca, o sea, la saliva que uno tiene en la boca siempre tiene que estar en la boca. La saliva no puede ir a los pulmones. La saliva que tenemos en la boca no puede ir a los pulmones. ¿Por qué? Porque las bacterias que están dentro de la boca pertenecen a la boca. Y las bacterias que están dentro del tracto respiratorio bronquial son del árbol bronquial. Puede pasar al revés. Puede pasar que todas las secreciones que están a nivel de los bronquios, de los pulmones, todo se expectora y esa saliva, esa secreción, salga de los pulmones hacia la boca. Eso puede pasar, porque está sacando secreciones del área de los pulmones hacia la boca. Eso puede pasar. Lo que no puede pasar es al revés, que cualquier secreción de la boca vaya a los pulmones. Por eso, lo que es microaspiraciones, lo que son microaspiraciones, significa que es pequeños volúmenes de secreciones de la boca van a parar al pulmón. Y eso me genera una infección de esas secreciones bucales, produciendo muchas veces neumonías por este factor, ¿no? Que va a la saliva de la boca a los pulmones. Entonces tenemos que evitar, y esto de las traqueostomías evitan, si está bien insuflado el balón que yo les comenté, que haya estas microaspiraciones. Acá estamos viendo otro tipo de cánula. En este caso, por ejemplo, esta es
una de las cánulas que tiene una camisa interna. Es como una especie de segunda cánula que va por dentro. ¿Para qué? Para que si hay secreciones no queden adheridas a las paredes de la traqueostomía. Porque muchas veces la luz, o sea, el diámetro de la cánula, se va cerrando porque las secreciones que van adhiriéndose a las paredes se van secando y van formando como una especie de película y haciendo que cada vez se vaya cerrando un poco más la luz de la traqueostomía. Esta cánula específicamente tiene una particularidad que es tener una camisa interna que se saca, es removible, y si hay secreciones dentro de esta cánula, se pueden lavar, hay un cepillito que las puede lavar, y después hay que secarlas. Generalmente es muy, digamos, conveniente que le pasen algún decontaminante, algún, no sé, no alcohol, sino lavandina, diluida, ¿no? Si se entiende esta dilución de lavandina, eh, como para que decontamine esto, ¿sí? Porque tenemos mucho manoseo, nosotros agarramos el agua a la canilla, lo lavamos, le pasamos el cepillito, qué sé yo, pero como que de alguna forma está dentro del trayecto respiratorio y tenemos que entender que todo lo que está dentro del árbol respiratorio tiene que ser estéril. Por eso después en una aspiración de secreciones, que vamos a ver a futuro, también tenemos que notar y utilizar todo lo que es el mecanismo y las prevenciones con elementos libres de microbios, ¿no? Estériles. Acá, por ejemplo, estamos viendo una de las cosas que tenemos que tener en cuenta los que somos enfermeros o estamos directamente relacionados con el cuidado del paciente, observar el número de cánula. ¿Por qué observar el número de cánula? Porque cada cánula tiene un número, tiene un diámetro, entonces no cualquier cánula se puede poner en cualquier agujerito, vamos a decir, que sería el ostoma, ¿no? El orificio donde se va a colocar la cánula tiene un tamaño, y el tamaño de la tráquea también es otro tamaño específico de cada uno de los pacientes. Obviamente no podemos poner un tamaño de una cánula gigante, grande, en un orificio chiquito o en una tráquea chiquita. No podemos poner una cánula que posiblemente la podríamos poner en un hombre, ponerla en una mujer que tiene la contextura física mucho más diminuta. Entonces, bueno, acá se observa mucho el tipo de número de cánula. Generalmente van desde 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5. El mayor número es el mayor diámetro de la cánula. Mantenimiento del equipo y material, educación y contención, fijación, curación, vía aérea permeable, medición del balón. Un poquito lo que comentábamos recién. Cuando decimos mantenimiento del equipo y material, es todo lo que es la aspiración, todo lo que es la sonda de aspiración, educación y contención para educar al paciente de cómo se tiene que hacer y cómo que no se desespere y cómo tenemos que ir haciendo paso a paso. Fijación, como les decía yo a ustedes, es cómo fijar esta cánula. Siempre tenemos que tener en cuenta que no lastime ni la fijación, o sea, esa tirita, esa gasa o esa tirita con velcro que yo les decía, o esa venda, que no esté muy ajustada, porque si no eso va a hacer que la cánula se fije demasiado a la piel y nos marque la piel. Curación, ¿por qué? Porque hay que curar cada tanto ese orificio, ese ostoma, es una herida abierta, que si bien cicatriza, también puede estar lesionada o se puede lesionar. La vía aérea permeable tiene que ver con el tema de la aspiración, no constante, sino aprender, los que estudiamos enfermería, nos enseñan a auscultar los pulmones, saber cuando realmente hay secreción en los pulmones. Eso se mide a través del estetoscopio. Y la medición del balón, como les dije recién, es el tipo de insuflación. Vamos a la siguiente. Ahí estamos viendo el tipo de fijación. Ven que hay como una tirita allí que se compra, es como una tirita de, no sé cómo explicarlo, es tipo la cinta bebé o una cosa así. Esta es de algodón, no tiene que ser nada de ese tipo de material, bueno, no me sale, no entiendo mucho de ropa, pero bueno, que vaya a generar como una alergia en la piel del paciente por estar mucho tiempo
adherida o cerca de la piel. Ahí fíjense ustedes que están como tomando la medida de cuánto tengo que ajustar esa traqueostomía. Bueno, me tiene que entrar un dedo. Ahí ven en la imagen como estando ajustado, me entra un dedo tranquilamente. Esto es lo que se usa muchas veces, una especie de, muchos le llaman guardapolvo. Es como una gasita cortada, pero muchas veces las gasitas despiden pelusa. Entonces hay que ser muy observador, que si vamos a colocar una gasita en esta posición, con este corte, que no vaya a despedir pelusas, que esas pelusas de la gasita me vayan para adentro del estoma, porque si no, también es un problema. Nosotros estamos ocasionando problemas. Muchas veces para no cortar la gasa, directamente se colocan una gasita por cada lado de la oreja, a ver si me seguís con el cursor, Sofi, porfa. A los costados del traqueostoma, donde está el verde, digamos, el verde es la cánula central. A los costados vemos esas orejas. Entonces, por debajo de cada una de las orejas se coloca una gasa finita. No hace falta hacer este corte, porque muchas veces el corte nos genera, ya te digo, la liberación de pelusa. Al cortar uno una gasa, está cortando el tejido, y al cortar el tejido, se desmembra el tejido y nos puede ir para el lado interno de la tráquea. Entonces sería contraproducente, porque es un cuerpo extraño, y ese cuerpo extraño, el organismo en algún momento lo va a rechazar y va a generar como una especie de pus o alguna secreción, porque está rechazando esa pequeña partecita de gasa, ¿no? Bueno, muchas personas cuando dejan de utilizar, digamos que no está conectado permanentemente a eh, a la, a la vía respiratoria, digo vía respiratoria como si fuese un mecanismo, como les dije yo anteriormente, un respirador portátil o un BiPAP. Las personas que no tienen directamente conectado, se utiliza lo que se llama humidificador. Es un filtro que se coloca adherido, es una medida universal, o sea que esto que se coloca adherido a la cánula, que es externo, es un filtro, es como una especie de tela envuelta dentro de un dispositivo respiratorio. Entonces, este dispositivo lo que genera es, por un lado, que no ingresen partículas del exterior, ¿no? Recordemos que las vías respiratorias están libres de microbios. Entonces este filtro lo que hace es impedir que ingresen microbios del exterior. Por otro lado, nos va a dar la humedad, porque al respirar, la respiración interna llega hasta el filtro, de alguna forma lo humidifica, y no hay como un ingreso del aire externo. Al no ingresar aire externo, no hay una sequedad de la vía respiratoria. Recordemos que la vía respiratoria, así como nos pasa en la boca o en la nariz, es una mucosa que tiene que estar permanentemente humidificada. Entonces este dispositivo lo que va a hacer es generar esa humedad. Y por otra parte, la temperatura. Así como dijimos anteriormente que la nariz nos genera la humedad y la temperatura del aire que ingresa del exterior, este filtrito lo que hace es generar ese mecanismo. Diríamos, es como una nariz externa. Lo que estamos viendo después abajo, un poquitito más abajo, dentro de la misma diapositiva, es un dispositivo cerrado que es un humidificador. Es como un calentador eléctrico que hace que la temperatura del agua sea parecida a la temperatura corporal. Y eso se conectaría, digamos, a través de una cánula hasta el traqueostoma. Entonces me produce lo mismo, un aire externo con una temperatura y una humedad. Bueno, acá vemos en este esquema, después vamos a ver unos videos, que sería un poquito más específico y más gráfico. En este caso yo no veo que
sé si es equipo de salud, no estaría utilizando guantes, ¿no? Pero bueno, vamos a evitar esa parte que después lo vamos a chequear en otro video. Acá estamos viendo cómo es el mecanismo de aspiración. Las secreciones, después lo vamos a repasar, las secreciones que están siendo aspiradas por el traqueostoma, nosotros tenemos que medir una cierta cantidad, saber más o menos, dijimos nosotros cuánto mide el traqueostoma, analizar que si nosotros nos metemos demasiado la sonda, podemos llegar a la bifurcación de los bronquios. Se usan unas sondas cortitas, pero algunas veces no se consiguen esas sondas cortitas y se ponen unas sondas largas de aspiración. La aspiración no es que hay que meter la sonda aspirando. La sonda se ingresa al orificio de la traqueostomía y al traqueostoma sin aspirar. Siempre es de una forma progresiva, lenta, y se aspira cuando se va saliendo hacia afuera, o sea, cuando vamos retirando la sonda. No se puede ir a hacer como que uno va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, aspirando todo el tiempo. Eso está mal hecho. Uno ingresa con la sonda hasta un determinado punto, y cuando viene sacando la sonda de la cánula, en ese momento de sacar la sonda de la cánula, recién ahí es cuando se aspira. Recién ahí es cuando se pone el dedo. Ustedes están viendo acá, por ejemplo, sería el dedo pulgar de la mano izquierda. Recién ahí presionamos el orificio, que es el que nos va a permitir la aspiración de secreciones, y ahí recién se va como retirando. Cuando se ingresa, no se aspira. Cuando se saca la sonda, recién ahí se aspira. Y hay otra técnica, que es ir haciendo en forma circular. ¿Por qué en forma circular? Porque este traqueostoma muchas veces se puede ir adhiriendo estas secreciones en el borde interno de la cánula, y eso va formando un tapiz, un moco seco, que eso hace que con el correr del tiempo se vaya cerrando cada vez más la luz y en algún momento nos impida el ingreso natural del aire que debería entrar a los pulmones. Bueno, esto realmente son algunos dispositivos que se acoplan a la traqueostomía para mejorar en realidad, para que sea más práctico cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Eh, acá están viendo, por ejemplo, si este paciente está conectado a una ventilación no invasiva, a un respirador, a este dispositivo que yo les dije anteriormente, ayúdame un chiquito, Sofi, van a ver que tiene una tapita de color azul. Esto se llama catéter corrugado, porque tiene una forma de acordeón, o catéter Moon. Y la parte, vamos un poquitito más arriba, más arriba, más arriba. Esta es la que se conecta a la cánula de traqueostomía. Y el otro extremo, después del corrugado, ese es el que se adhiere a la tubuladura que viene externa. Pero, si este paciente está muy dependiente del ingreso del aire que viene por esta cánula, se utiliza esa partecita azul que está allí, que tiene un dispositivo, tiene como una tapita muy chiquitita, que uno saca, es justamente ahí donde está el cursor, eso se saca, es como que está a presión, eso se saca, y queda un orificio muy chiquitito, permitiéndonos el paso de una sonda de aspiración. Nosotros podemos pasar por ahí y no hay una pérdida importante de aire o de oxígeno, cosa que el paciente no desature, no se le venga abajo la saturación. Eso en los casos donde hay pacientes que dependen mucho de la oxigenación. Bueno, acá está el endotest que yo les decía, que es un aparatito que nos mide cuánto es lo que tenemos que incorporar dentro del balón de traqueostomía. Es como una especie de una perita de goma que se insufla, en un extremo uno lo puede tomar con la mano, y en el extremo, a ver si me ayudas un poquito, Sofi, en el extremo, por encima del reloj, en la punta, más a la punta todavía, más ahí. Eso que está ahí se conectaría a ese baloncito externo. Recuerdan que les dije que tiene un conector universal
entonces uno aprieta la perita y la aguja que está dentro del reloj, fíjense la agujita que está dentro del reloj, me tiene que llegar hasta la partecita verde. Y la partecita verde es la que me dice que tiene entre 25 y 35 centímetros, mejor dicho, milímetros de mercurio. Y en la de la derecha, a ver si alcanzamos a ver, la de la derecha es otro sistema parecido. Fíjense el baloncito de color azul, es el baloncito externo que yo les decía. Ahí tenemos al paciente con el traqueostoma y fíjense el tubo corrugado que está, ¿no? Ahí está el tubo corrugado. Tenemos la famosa tapita azul, que es la que nos va a permitir a nosotros el ingreso de la sonda, un poquito más, ahí, muy bien. En este caso tenemos por el lado izquierdo todo este catéter azul, tenemos este catéter azul que nos va a dar el balón. Fíjense el baloncito que está sostenido por la mano derecha del personal de salud, ese es el baloncito que tiene que estar insuflado entre 20 y 30 centímetros, entre 25 y 35 milímetros de mercurio. Y por debajo, no sé si se alcanza a ver, a la derecha de la traqueostomía, a ver, un poquitito, no, esa, muy bien, muy bien. Esa es la aspiración subglótica. Esa canulita es la que nos va a permitir a nosotros aspirar. No se alcanza a ver el total de la canulita, pero bueno, para que sepan que esa sería la partecita donde se aspiran las secreciones. Bueno, esto es muy importante que lo vean. Cualquiera que tenga celular o computadora, quizás lo puede ampliar esto. Fíjense en el dibujo particular de esto. Ahí tienen la primera flechita de todas, la de arriba de todo, la flechita de arriba de todos que dice mucosa traqueal. Eso está mostrándonos la parte interna más próxima al balón de la traqueostomía. Lo que ustedes están viendo en la imagen de esta misma diapositiva, de la de izquierda, fíjense ustedes las paredes del balón insuflado, cómo tienen que estar adheridas a las paredes de la traqueostomía. ¿Ven cómo están justitas allí? Si ese globo lo insuflamos demasiado, nos va como a comprimir o nos va a presionar las paredes de la traqueostomía, como está pasando en la derecha, en la imagen de la derecha. La imagen de la derecha se ve que hay como que el globo está demasiado inflado. Al estar demasiado inflado, nos genera un problema en los capilares, que serían los pequeños vasitos sanguíneos y arteriales que están manteniendo el tejido con vida, haciendo que eso se lesione. Por eso hay que ser muy prudente de que este globo esté inflado en su justa medida. Ni desinflado, ni inflado en demasiado. ¿Está bien? Esto hay que recordarlo, repasarlo, ejercitarlo. Esta cánula que ustedes están viendo en la derecha, digamos, vamos a ver las complicaciones, ¿no? Una de las complicaciones que puede tener es una decanulación accidental, que el paciente está, no sé, lo están rotando en la cama y sin querer se engancha la cánula o estaba desatada, no estaba bien sujetada y se le sale. Bueno, ningún problema, porque no es que se vaya a morir, no le va a pasar nada porque va a seguir respirando. Lo único que este mecanismo lo que nos produce es la mejoría del pasaje de la vía aérea. Si no tuviera esta cánula, también podría respirar. No es que se vaya a morir porque no tenga la cánula. Obviamente hay que recolocársela. Y hay una técnica. No se la puede colocar cualquiera, hay una técnica para colocar. Otra de las cosas que pueden complicarnos son la obstrucción de la cánula. Lo que estamos viendo en la foto es una cánula obstruida. O sea, ustedes van a ver que hay como un material medio oscuro, una mezcla de sangre con, no sé, con moco, y en realidad lo que pasó es que esa cánula se obstruyó totalmente con moco.
con secreciones viejas. Digo viejas no porque estén dentro del pulmón viejas, sino porque se fueron secando en la cánula traqueal y nunca fueron limpiadas, nunca se limpiaron. Puede tener sangrado, como les dije anteriormente, un sangrado relacionado con la sujeción, o está muy ajustada la sujeción, o por ahí tanta aspiración puede generar un sangrado. Granuloma. ¿Qué es granuloma? El granuloma es como una especie de lesión que se produce en la parte interna del tracto laringio. Ahí en la parte de la laringe es donde se producen como una especie de lesiones, pequeñas lesiones, que están relacionadas con el material y con el, puede ser que la movilización, porque está demasiado floja la cánula, genere estos pequeños granulomas. Traqueitis. Todo término itis significa inflamación. Otitis significa inflamación del oído. Laringitis, inflamación de la laringe. No sé, rinitis, es de la nariz. Hepatitis, inflamación del hígado. Apendicitis, inflamación del apéndice. Todo lo que termine en itis es una inflamación. Acá traqueitis sería como que hay una inflamación de la tráquea. Traqueomalacia sería como que hay una, al contrario, está como muy dilatada el orificio de la tráquea. Y necrosis traqueal, que sería como que los vasos sanguíneos que están peritráquea o peritraqueostoma se empiezan a poner de color negro. Significa que no está llegando bien la irrigación, y tiene mucho que ver quizás la posición de la cánula, que está haciendo como una especie de compresión. La compresión no me permite la irrigación y por ese motivo se produce la necrosis traqueal. Bueno, estas son estadísticas, así que no vamos a entrar en estadísticas. Acá ya terminaríamos entonces con esta parte de la charla. Iba a decir, justo, volviendo un segundito al tema anterior, que era ventilación no invasiva, porque Juan preguntaba, Juan Domingo, si no hay sistemas de respiración asistida, ¿no? Bueno, quizás sí podemos recuperar el tema BiPAP y ventilación no invasiva, más que nada para los que todavía están quizás en ese proceso y todavía no llegaron a la instancia de la tráqueo, ¿no? Que es algo que las últimas semanas se me preguntó mucho. Yo compartí un tutorial que después se los voy a estar compartiendo por acá, pero como para retomar también eso del BiPAP. Bueno, casualmente hay un video, así que ya lo podemos ir poniendo. Buenísimo. Si sos tan amable, el de BNI. Bueno, lo que vemos acá es uno de los dispositivos BNI, que son los dispositivos que se utilizan como, las siglas significan, BNI significa ventilación no invasiva. Entonces, esto que nosotros estamos viendo ahora es un dispositivo, ahí lo pausamos un ratito, por favor. Lo que estamos viendo nosotros ahora es los distintos mecanismos, o sea, las distintas partes de este mecanismo, haciendo que esto sea eléctrico y que muchos de estos tienen unas baterías internas. Uno de estos, o sea, uno de los mejores, vamos a decir, respiradores, o está mal dicho respirador en realidad. Esto es un dispositivo, a ver si se los puedo explicar de alguna forma. El mecanismo vamos a ir de a poquito avanzando el video, tiene una particularidad. Bueno, ahí vemos un filtro, por ese sector va a ingresar el aire que viene del exterior. El aire está compartido, tiene partículas de aire comprimido y oxígeno. Detenemos ahí el video un poquito. Lo que hace este dispositivo en realidad es tomar el aire externo. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí. Ok. Lo que hace este dispositivo es tomar el aire externo y mandarlo como una especie de impulso hacia el paciente. Continuamos avanzando un poquito el video. Bueno, estos son
distintas partes de este ventilador. Esto es porque se conecta con oxígeno muchas veces para aportar un poquito de un plus de oxígeno, pero si no, básicamente se lo puede colocar directamente sin el aporte del oxígeno. Lleva una pequeña parte que lleva agua. Este es un recipiente donde lleva agua estéril, tiene que ser agua estéril. Se usa agua destilada, pero no es el agua destilada que compramos en el supermercado o en la aceitera o en la estación de servicio. Es un agua destilada que hay que comprarla especial porque viene libre de microbios. Esa es la parte de la manguera donde se va a conectar a un dispositivo que es como un anexo. Paramos un chiquito ahí. A ver si se alcanza a ver. Bueno, esa manguera que ustedes están viendo allí va dirigida al paciente. Y esa manguera se conecta a una máscara especial, que es una máscara que tiene que estar sellada a las vías respiratorias externas, o sea, a la nariz y a la boca. ¿Qué es lo que me va a producir este aparato? Dijimos nosotros que estas personas tienen problemas respiratorios relacionados con la cuestión muscular. ¿Recuerdan? Que los músculos estaban disminuidos, había menos masa muscular, y entonces esto hacía que no pudiéramos incorporar la cantidad de aire necesario. No podíamos hacer que la cantidad de oxígeno incorporado a los pulmones sea el habitual o el normal. Entonces, se utiliza este dispositivo. ¿Qué es lo que hace este dispositivo? Es tratar de incorporar el aire externo, pero no como inflando un globo, sino lo que hace es una especie de aire externo en una forma continua, pero con una presión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros respiramos, ¿no? Cualquiera de nosotros respiramos y hagamos de cuenta que queremos, por ejemplo, exhalar. El aire que tenemos dentro de los pulmones lo queremos exhalar. Y no podemos exhalarlo. ¿Por qué? Porque vamos a poner una mano delante de la boca. Si nosotros ponemos la mano delante de la boca, eso sería como ofrecer una resistencia. Cuando nosotros queremos liberar el oxígeno o el aire hacia afuera, se produce una resistencia. Esa resistencia que se produce cuando nosotros queremos exhalar, en realidad lo que está haciendo o generando es tratar de expandir al máximo los alvéolos. Recordemos que los alvéolos son la unidad funcional del pulmón. Entonces, volvemos, repasamos. El aire que viene de afuera, incorporado, ingresado por este dispositivo a través de la manguera, colocada a una máscara que va a estar sellando todo nuestro rostro, o por lo menos la parte de las vías respiratorias, como ser la nariz y la boca, sin que pierda absolutamente de nada de aire, porque si no, no existiría esa resistencia que yo les dije. Ese aire ingresado al organismo de una determinada manera, no es que me va a inflar, sino que va a ser que cuando yo quiero exhalar, esto produce esa resistencia que yo les dije, haciendo que, yo se los ejemplifico de esta manera. Hagamos de cuenta que esa unidad funcional que se llama alvéolo es una pasa de uva. Se transformó en una pasa de uva, está todo como chupada. Ese alvéolo está todo chupado. Entonces, al ingresar aire a través de este dispositivo y ofreciendo esa resistencia cuando queremos exhalar, va a pasar que esa pasa de uva se transforma en una uva. Es como que está bien redondita. ¿Sí? ¿Qué pasa? Al estar bien redondita hay mucho más capacidad de poder incorporar ese oxígeno que nosotros necesitamos
para después hacer ese intercambio gaseoso que es necesario para la vida del cuerpo humano. Entonces, lo que estamos viendo nosotros acá es este dispositivo que hace que haya una presión positiva que sale del aparato hacia el paciente. Y cuando nosotros queremos exhalar, esa presión positiva no nos deja sacar el aire de golpe como nosotros ahora cuando estamos respirando normalmente. Si nosotros incorporamos aire a los pulmones y exhalamos, lo exhalamos normalmente, no encontramos ninguna resistencia. Se nos sale el aire de adentro de los pulmones sin ninguna dificultad. Pero con este aparato, lo que hace es ponernos una resistencia, haciendo que el alveolo, la parte interna del pulmón, quede bien expandida, asegurándonos una cierta cantidad de oxígeno dentro del cuerpo. Vamos a darle un poquito más de avance. Bueno, en realidad esto es un poquito más específico. No tenemos por qué saberlo, porque son en realidad medidas que tenemos que ir tomando, o lo va a tomar en realidad el kinesiólogo, que va a ir calibrando este aparato. Ahí estamos viendo cómo son las distintas calibraciones y los distintos métodos. Vamos viendo de a poquito cómo van pasando todos las modalidades. Ahí vamos viendo de a poquito. Javier, si te parece, podemos compartir, mientras seguís charlando, muchos ya los tienen, pero uno de los tutoriales que hemos hecho dentro de nuestro programa Enseñar, que está en nuestra página, que también cuenta un poco sobre el BIPAP y la ELA. ¿Querés que lo dejemos perfecto. a fondo? Dale, lo dejamos. Dale. Sí. Dejamos mientras tanto que siga pasando para que vayan viendo hasta que termine. Bien. Bueno, a ver, ¿se puede avanzar un poquito más? Por las dudas. Bueno, es para que se vean un poquito los parámetros de cómo se van colocando. Bueno, esto es un pulmón, digamos un simulacro de pulmón para ver cómo se expande y todo en la medida de cómo se programa el ventilador este. Bueno, no hay mucho más para ver esto. Compartamos entonces, como dijiste, Sofi. Dale, no sé si mientras pueden hacer alguna pregunta sobre lo que estuviste charlando y yo voy buscando el video. Dale, hagamos una cosa, que la gente sepa para así no se nos va el tiempo y podemos pasar a las preguntas, como vos dijiste, para tener en cuenta, digamos, un recordatorio de lo que es la parte ventilatoria y todo eso, ¿no? Bueno, habilitamos para las preguntas que tengan. Aclaro algo y después abrimos la pregunta. Este dispositivo que se coloca obviamente tiene que estar visualizado, tiene que estar primero indicado, básicamente por el neurólogo, visto con una interconsulta con el neumonólogo, para hacer lo que llaman las capacidades vitales. Ver si esa persona, en unas, se llaman espirometrías, es como hacer una especie de soplado en un dispositivo, un aparato, como si fuese el control de alcoholemia, algo parecido, donde ahí uno puede ver la capacidad de oxigenación que puede tener el paciente. Si tiene la capacidad de poder respirar por sus propios medios o de expeler o exhalar ese aire con esa fuerza que se necesita. Eso nos genera a nosotros la
posibilidad de saber cómo está nuestro interior de los pulmones, a través de ese estudio que se llama espirometría. A partir de ahí yo creo que se toma la conducta de incorporar dentro de la rutina del paciente con ELA de este dispositivo que es el BNI. Lo que quiero acotar es que este dispositivo, cuando lo indican, básicamente viene con una máscara que obtura todo lo que es la parte nasal, es de silicona, pero muchos de los pacientes, cuando viene de la obra social o de algún lado, todos tienen problemas con digamos, donde se apoya la máscara. Como esa máscara tiene que estar contenida, sujeta, por un arnés se llama, es como una especie de sujetador que queda desde el lado de la cabeza, a ver si después voy a hacer, si encuentro alguna imagen para que sea más gráfico, pero tiene como unas bandas que ajustan esa máscara en 4 lugares, 2 superiores y 2 inferiores. Ese ajustar me va a dar a mí la seguridad de que ese aire no pierda por los costados. Pero muchas veces, como no se sabe, lo van ajustando tanto que queda demasiado apretada la nariz y la boca y todo, y lo que más se lesiona, ahí estamos, mira, lo que más se lesiona es la parte de la nariz. En esta imagen, lo que nosotros estamos viendo es una máscara de tipo convencional. Estas máscaras son las que yo recomiendo. Es una máscara que, si ustedes ven, va por debajo de la nariz, ocupa la nariz, por debajo de las narinas, y después obstruye todo lo que es la boca. Se alcanza a ver allí. Bueno, ahí produce, digamos, el efecto de ese sellado que nosotros necesitamos. Muy bien. Bueno, ahora sí, damos lugar a las preguntas, así a ver si podemos continuar. Hola, bueno, buen día a todos. Javier, yo te iba a preguntar algo que me quedó ahí cuando ibas pasando lo del el PDF. La decanulación accidental. Lo que me quedó, Sí. Mi papá igual no está con ese tema, pero bueno, supongo que tenemos que prepararnos. Vos dijiste que no le iba a pasar nada, que iba a poder seguir respirando y todo, pero por ejemplo, si está con alguien que, yo supongo que igual nos explicarán en el momento que la tenga, habrá alguien que tenga que como saber colocarle y todo eso. ¿Qué pasa si sale porque lo estás dando vuelta, porque salió accidentalmente y no hay nadie que sepa colocarlo? O sea, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que venga la persona que sepa colocarle otra vez la cánula? Recordemos, yo le voy a tratar de hacerlo a mí y le voy a hacer un dibujito. Nosotros tenemos el orificio a esta altura más o menos, ¿sí? La cánula de traqueostomía es una cánula que tiene una angulación. Tiene una angulación, ¿sí? Entonces, esta cánula que nosotros vamos a poner, yo la voy a hacer como si fuese esto, un tubito. La cánula tiene más o menos esta forma. ¿Sí? Tiene más o menos esta forma. Entonces, normalmente esta cánula está así. O sea, ingresaría en el traqueostoma y quedaría así. Sí, sí. Bueno, si uno la tuviese que colocar, esta cánula, tiene que primero estar desinflada de acá. No se puede poner con el balón inflado. Tiene que estar desinflada, chupada, esta parte del balón que les mostré yo hoy. ¿Se acuerdan del insuflado? Entonces, uno no la puede colocar de esta forma. Uno creería que se colocaría por la forma anatómica de esta manera. ¿Sí? Uno tiene el orificio y uno creería que tendría que ponerlo ahí y ya impulsarlo y meterlo así. Y ahí quedaría. No es así. La técnica no es colocarlo así, sino de costado. Se coloca así
Y cuando se incorpora, cuando recién ingresó todo adentro, ahí se gira, se rota. Claro, pero Nosotros entonces, tenemos, en realidad, quien siempre esté con, no es algo que puede, mi pregunta era, tipo, suponte, está con alguno de nosotros y no sabemos cómo hacerlo, si hay un tiempo prudencial o tipo hay que, obvio, a uno va a ver, hacer. el traqueostoma está abierto todo el tiempo, o sea, tenemos la parte respiratoria está abierta todo el tiempo. Entonces, eso, salvo que tenga secreciones o que tenga, digamos, alguna dificultad anatómica, nos puede generar a nosotros la posibilidad de que pronto haya una insuficiencia respiratoria porque está obstruida la parte, A digamos, de eso donde y está el traqueostoma. Se supone que si se salió el traqueostoma, eh, digamos, está la parte, digamos, respiratoria tendría que estar permeable. Se supone que si estaba el traqueostoma allí y estaba respirando normalmente, no hay nada que obstruya esa zona. ¿Entiendes lo que digo? A ver, yo no estoy pidiendo que nadie se arriesgue a recolocar la cánula. Puede pasar que la cánula se desplace. Por ejemplo, está acá la cánula y sin querer se tironea y no queda salida del todo, queda como a mitad de camino. Ustedes notan porque va a haber un tracto del traqueostoma como medio salido. Ahí sí uno lo puede volver a meter porque ya está como incorporada dentro de una gran parte de la traqueostomía. Uno la podría reincorporar hasta un sector y ya está, introducirla, terminar de introducirla, y recuerden que acá este costado de acá tiene las orejas, que van a ser las que vamos a tener que sujetar con esa tirita. Entonces, eso siempre tenemos que tener en cuenta de que no esté muy ajustado esto, para que no lo marque, ni no lo lastime en esta zona de acá, que no lo lastime, y que tenga la capacidad de meter un dedo. Si nosotros metemos en el ajuste, metemos un dedo prácticamente flojito, que no esté muy ajustado, eso nos da como si fuera la medida exacta de cuánto tiene que estar ajustado. Si eso está bien hecho, si eso está bien ajustado, no tendría por qué salirse esa sonda. ¿Se entiende? A veces esa tirita se ensucia. Bueno, y la quieren cambiar. Bueno, sí, se puede cambiar. Pero tiene que estar el paciente sentado, quietito, que no vaya a toser, y siempre sujetando la sonda con una mano. Le cambiamos la tirita, le ponemos acá, después cambiamos la mano, le ponemos la otra tirita, y cuando ya estamos más o menos seguros, recién ahí hacemos el nudito, o estiramos, porque ya es poquito el tiempo que nos va a llevar para terminar de ajustar. Y después, como si nosotros dejamos que nos ingrese un dedo de cada lado de acá, podemos poner una gasita. Y listo. No lo toquemos más. Ahora, si esto se sale del todo, entonces la técnica no es colocarlo así. Porque si lo intentamos colocar de esta manera, lo vamos a lastimar y vamos a hacer una macana, porque va a empezar a sangrar, y ese sangrado va a ir directamente a los pulmones y vamos a hacer un desastre, porque ahí sí se podría llegar a morir ahogado por su propia sangre. ¿Está? Entonces, hay que ser cautos, digamos, para que eso no pase, pero si llegase a pasar en algún momento, nada, se salió la cánula por el ostoma, va a seguir respirando. Quédense tranquilos, no va a pasar nada. Queda algo, o sea, cuando sale esa cánula, algo, queda toda la otra parte, digamos, ahí, eso es lo que yo no llegué a ver. La cánula está como adentro de algo, entonces. La cánula está en la parte anatómica nuestra, de nuestro Sí, cuerpo, que es la tráquea. pero le queda Es la acá el tráquea. costado, que no recuerdo el Esto que nombre. está, esto que está acá al costado, que es el anillo traqueal, el anillo de la parte traqueal, eso no se modifica porque este es un aparato externo. Esto es externo. Lo Está bien, otro es nuestro, es del organismo. O sea, ya no se está, va a salir nada acá. Si se claro, sale la solo traqueostomía, si se sale el traqueostoma, la está bien, anatomía sigue intacta, sigue el caño que tenemos acá sigue intacto, está no se bien, modifica. Se sale la cánula, pero el caño queda. está bien. ¿Se Está bien. entiende? Sí, ahora lo Ahí, entendí. sí, perdón, Dalila. Sí, ya está, ok. Genial. Pregunta Leticia, ¿cuánto tiempo se puede estar sin la cánula en caso de que se salga? Nada, o sea, no digo un día,
ni mediodía, ni 5 horas. Si se sale la cánula, bueno, se llama emergencias y el médico emergentólogo le va a venir a colocar, que calculo que en 1 hora, como tarde, vienen a recolocar la cánula y no pasa nada. Puede respirar tranquilamente y de todas maneras es conveniente que se sature, ¿no? Que le pongan el saturómetro para ver si por ahí baja por debajo de los niveles habituales. Y una cosa muy, muy buena que se puede llegar a hacer, si llegase a pasar algo similar y ven que empieza a disminuir la saturación de oxígeno, es hacer lo que se llama hiperextensión maxilar. O sea, tratar de que la pera se extienda. A ver si lo puedo ver. Es hacer esto. Como llevar que esto se estire. ¿Se alcanza a ver ahí? Es como que si yo tengo la cara así, por ejemplo, no importa que esté en una silla de ruedas, que esté acostado en un sillón, se le sale la traqueostomía, se le pone el saturómetro, desatura, le hacemos la hiperextensión, o sea, levantamos la pera hacia arriba, haciendo que esto se haga más, como que esté más estirado. Hacemos así, hiperextendemos y dejamos con la hiperextensión de toda esta parte de la tráquea. ¿Se entiende? Javier, yo tengo una pregunta. A ver. El día que le cambiamos la cánula, como al estar muy tapada, muy, muy apretada, cuando le sacamos, al sacar no pudimos introducir bastante rápido otra vez con la nueva cánula, entonces es como que se cerró el Tomás, eso, él puede, ya sé, como vos decís, estirarle el cuello para arriba para que respire. ¿En cuánto puede? Porque es como que se cerró la parte donde va la cánula. Y bueno, no costó hasta que abra o respire otra vez, bueno, tardó unos minutos. Bueno, nos podemos poner un guante, nos ponemos un guante y con el mismo dedo, o el dedo chiquito lo metemos dentro y tratamos de traccionarlo hacia algún lugar o hacia abajo, porque los anillos es como que si está puesto un anillo arriba del otro. Es como un anillo arriba del otro. Entonces nosotros, el corte, disculpen, pero no puedo graficarlo de otra manera. Sí, entiendo. Tiene el Fíjese usted, orificio. a ver si lo puedo poner acá. Acá, por ejemplo, entre dedo y dedo, a esta altura de acá, ahí donde yo estoy pasando el dedo, ahí es donde se hace el corte. Ahí es donde se hace el corte. Entre anillo y anillo. De la tráqueo, entonces, de la tráqueo. Entonces el movimiento que se produce es este. Ah, sí, es parecido lo que hizo. Bueno, entonces, lo que hacemos nosotros al cerrarse, no permite que haya incorporación de nada. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nos ponemos un guante y obligamos a que este anillo se abra. ¿Se entiende? Sí. Los anillos están así superpuestos. Nosotros, al sacarle el traqueostoma acá, puede ser que el anillo intente cerrarse. Sí. Entonces, nosotros nos ponemos un guante y con un dedo intentamos abrirlo, dilatarlo. Al dilatarlo así, eso nos va a generar la seguridad de que va a entrar aire. ¿Está? Le dejamos el dedo puesto ahí y el anillo queda abierto. Entonces va a poder respirar. Si eventualmente eso pasa, bueno, se puede hacer eso. ¿Está? Bien. Ahí Juan Domingo, si te querés dar audio. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, bien. Mira, quería hacerte una consulta respecto a la espirometría. Mi esposa, Samantha, es la que tiene ELA, ¿sí? Sí. Ella entró en un protocolo de una nueva droga hace un tiempo, y cada vez que íbamos a consulta, que era una vez por mes, le hacían la espiro. Ahora ya hace unos 3 o 4 meses que está con internación domiciliaria, ¿sí? Y como mínimo hará 6 meses que no le hacen espiro
¿cómo tendría que hacer y cada cuánto se debería hacer la espiro? En realidad, digamos, eso lo debería seguir el neumonólogo, ¿no? Tener digamos, un determinado tiempo para hacer espirometrías porque es un control evolutivo. Ahora, primero y principal, ¿cómo se llama tu esposa? Samantha. Samantha. Sí, perdón. Vos me decís neumonólogo. En la asistencia que tiene domiciliaria, solo envían a un clínico. Bueno, en realidad siempre está, bueno, el clínico puede ser que tenga esa capacidad, digamos, de ampliar dentro de su especialidad la parte neumonológica, porque ese tipo de procedimientos los tiene que hacer un neumonólogo. El neumonólogo, bueno, salvo que el clínico sepa cómo hacer una espirometría, los valores y todo eso, pero en realidad el que lo tendría que hacer es el neumonólogo. Vamos a obviar esa parte. Primero te quiero hacer una consulta. ¿Cuánto hace que se le diagnosticó la enfermedad? Diciembre del 18. ¿Qué es lo primero que le afectó? Pierna, después brazo, y a partir de brazo pasamos a neurólogo, y el neurólogo, después de muchos estudios y muy reiterados, después casi de un año, se dio, creo que era el tercero o el cuarto electromiograma, se dio el diagnóstico, porque recién ahí apareció un diagnóstico. Ah, ok, o sea que venía, digamos, con insuficiencias, pero no diagnosticaban como No correspondía. diagnosticada. Bien. Y de pronto la parte respiratoria, ¿cuándo o sea, después de cuánto tiempo se le empezó a detectar? Mirá, ella tiene, la respiratoria por ahora no está teniendo dificultad. Pero yo lo que estoy viendo es que, por ejemplo, ya empezó con problemas en la dilución. Ella se lo atribuye un día a que la gaseosa tenía mucho gas, otro día a que se le pasó de un lugarcito a otro, entonces se le tapó. Bueno, pero a esta altura, yo te diría que día por medio está teniendo problemas con la deglución ya. Bueno, es muy importante que estén atentos, como le dije al principio de la charla. Esto, nosotros, que los que estamos al lado, somos los que tenemos que tener prendida la luz de la alarma, la luz de estar ahí como constantemente atentos a este cambio, a esta evolución que va teniendo de la enfermedad, haciendo que vaya un deterioro gradual, pero vaya teniendo ese deterioro. Y una de las cosas que pasa, si bien tenemos la división entre lo que es respiratorio y lo que es deglutorio, muchas veces lo deglutorio va a afectar lo respiratorio. Por esto que estamos hablando de que no hay un buen pasaje de determinados, no sé, compuestos sólidos o líquidos, y entonces ahí entra en juego, ¿quién? El kinesiólogo, que tiene que hacer lo que se llama evaluación de deglución, para saber las distintas consistencias que puede tolerar o dejar de tolerar. Porque normalmente, por ejemplo, estaba tomando líquidos, se comía un asado, podía comer pan libremente, tomarse un desayuno normalmente, y lo que empieza a afectar son los líquidos. O sea, todo lo que es líquido en las personas que tienen ELA y tienen estos primeros principios de dificultad deglutoria, empieza por el líquido. ¿Y cómo se detecta? Porque empieza a toser. Cada vez que toma cualquier líquido, empieza a toser. Y eso no es más ni menos que, como les dije, una dificultad deglutoria que hace que los líquidos, que es el componente más fluido, tenga intenciones de pasar al tracto respiratorio. Si eso empieza a suceder y nosotros lo detectamos como una tos, ojo, estar atentos porque ahí se están produciendo lo que llaman microaspiraciones. Estas microaspiraciones son las que nos van a generar este otro problema, que sería quizás una infección respiratoria por esa secreción que fue a parar de la boca a los pulmones, y como dije en la charla, todo lo que está en la boca no puede estar
Lo que está en la boca tiene que estar en la boca. No puede pasar nunca al tracto respiratorio. Entonces, volviendo a lo anterior, si uno ya detecta que en una oportunidad tuvo esto, hay una medida que uno puede tomar ya como inicialmente, dejar de tomar líquidos libremente. Libremente sería tomarlo uno directamente del vaso, como que uno lo toma del vaso, o alguien se lo da del vaso. Entonces se empiezan a usar lo que se llama líquidos por succión. O sea, uno lo empieza a tomar por succión. ¿Por qué? Porque en los volúmenes que uno va a manejar por succión van a ser menores al líquido que uno puede ingresar por un vaso de agua o un vaso de cualquier tipo de líquido. Así se tome un té con leche a la mañana, un café con leche, o lo que te vaya a tomar, un vaso de jugo o lo que sea, es preferible que lo haga por succión. Pero succión con un sorbete de esos que se venden en el kiosco, Sí, con ese chiquitos. tipo de sorbetes, vienen chiquitos. No un sorbete, porque a veces vienen y compran los vasos con el sorbete que ya viene incorporado como para los chicos, pero el volumen que se incorpora es mucho también, porque el cañito es muy grueso, muy grande. Entonces cuando chupan y va una cantidad importante de líquido, y no sirve. Tiene que ser bajo volumen, por succión, bajo volumen. Ahora te damos audio, Dalila. Entonces, ese sería el primer, digamos, como para ir disminuyendo el riesgo, Juan. Sí. Entonces, segunda medida, ya consultar con el médico clínico o el neumonólogo o quien sea para que ya resolvamos este problema, porque esto se puede agravar. Y es lo muy posible que a futuro tengamos que pasar a lo que se llama espesante. Son como unas féculas que se le agregan al líquido, a cualquier tipo de líquido, y esa fécula lo que va a hacer es darle una consistencia al yogur, no el yogur bebible, sino el yogur, más bien el yogur firme, ese tipo de cosas. Y el punto este que te decía de cómo debería ser yo para que le hagan un control de espirometría, ¿qué tengo que hacer? ¿Solicitarlo yo a la obra social, a la prestadora que está haciendo el servicio, al clínico que viene una vez por mes? A ver, este tipo de enfermedades no hay que minimizar nada. Al contrario, yo que estoy del otro lado te diría, agrandalo. O sea, a la noche, mi señora me dice que se queda sin aire. Insistir sobre eso. Durante el día se queda dormida. Aunque sea una mentira blanca, pero es una mentira que nos va a llegar, porque el sistema que tenemos nosotros en la Argentina, lamentablemente es muy tardío, todo tarda. Tarda el diagnóstico, tarda el aparataje, tarda que el profesional lo tome en cuenta. Entonces todo es tardío. Lamentablemente tenemos que usar esto, Juan. Maximizar un poco las cosas para decir, mira, a la noche me tuve que despertar porque se despertó que le faltaba el aire. Entonces eso los va a obligar a tener que hacer una espirometría y tomar la decisión de decir, bueno, a partir de ahora vamos a usar este aparato que nos va a generar la seguridad de poder tener la calidad de vida que necesita tener a nivel respiratorio. Perfecto, te agradezco muchísimo. Por favor, Juan. Bueno, Javier, si te parece, siendo la 1, Sí. vamos cerrando. Sí. Yo quería recordarles lo que les pasé por el chat, que son 3 videos, que les comparto un segundo de pantalla para que los puedan ver, que amplían un poco y que pueden ser muy útiles, y están dentro de nuestro programa de enseñar, ¿sí? De tutoriales educativos. Ahí ven, esperen. El primero sobre la respiración en la ELA, que creo que en torno a lo que hablamos hoy puede ser muy ampliatorio para también ver algunas imágenes. Específicamente el de traqueostomía en la ELA, que lo hizo nuestro neumonólogo. Y por último, el tutorial de kinesiología respiratoria, ya más específico del área de kinesiología. Creo que pueden ser muy útiles. Y como, bueno, muchos sabrán, acá lo comparto, si quieren ver todos nuestros tutoriales, también el de fonoaudiología creo que se complementa mucho para este tema, están dentro de nuestra página, en la sección de investigación y capacitación,
donde dice enseñar, que es nuestro programa Enseñar de tutoriales educativos, ¿sí? Los compartí igualmente en el chat, los 3 del tema que nos convoca hoy, y cualquier cosa, todos tienen mi contacto, me pueden escribir y se los paso, ¿sí? Sé que seguramente habrán quedado un montón de preguntas para poder contestarles, dentro de lo que siempre yo aclaro, es mi experiencia como conocimiento científico que tengo y en el campo de trabajo que me ha sido favorable a lo largo de muchos años de la parte neurológica y especializaciones en trasplantes y todo lo que tenga que ver con neurología y ahora ELA. Yo no sé, Sofi, si, bueno, lo vi a Darío por ahí, Sí. si autoriza, digamos, de alguna manera a que se generen estas preguntas a través tuyo, o cómo se puede, porque la verdad que tendríamos que tratar de poder contestar estas preguntas. Bueno, no sé, el mecanismo, si ustedes lo pueden organizar de alguna forma. Sí, por supuesto. Después buscaremos la mejor instancia, a ver, todas las inquietudes que tengan me las pueden plantear y bueno, vamos viendo cómo encauzarlas y la idea es seguir fomentando estos espacios, así que bueno, a raíz de sus devoluciones iremos viendo cómo seguimos acompañando las inquietudes y generando estos espacios que bueno, son súper enriquecedores. Así que bueno, Javier, te súper agradezco y le dejo la palabra a Darío también para cerrar. Y gracias a todos por participar y quedarse. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias, Javier, un capo total, un prestigio para nosotros que un enfermero tan profesional como vos pueda ayudarnos a informarnos y a dar herramientas para la atención de personas con ELA. Así que muchísimas gracias por tu profesionalismo, por tu seriedad, por tu responsabilidad de siempre y saber que contamos con vos para la comunidad afectada por la ELA. Y al mismo tiempo también agradecer a Sofi, que coordinó todo este espacio, y a todos ustedes que participaron una vez más de estas instancias que son muy enriquecedoras para todos y que devienen en herramientas para mejorar la calidad de vida de todos nuestros seres queridos que afrontan la esclerosis lateral amiotrófica. Les agradezco muchísimo, tienen toda la información, como dijo Sofi, en nuestra plataforma digital, el acceso a poder seguir preguntando, a fomentar nuevos espacios, y bueno, siempre a disposición para toda la comunidad afectada por la ELA en nuestro país. Un beso grande para todos, un fuerte abrazo para vos, Javier, muchísimas gracias, y seguimos en contacto. Muchas gracias por participar. Bueno, gracias a todos nuevamente, y desde este lugar los despido. Estén atentos porque seguramente vamos a seguir fomentando esta iniciativa que se ha programado, se ha proyectado. Y bueno, nada, hasta siempre, cuídense y cualquier cosa están a disposición a través de Sofía y de Darío. Gracias, chao. Adiós, buen fin de semana para todos. Gracias, chao, chao.